Bueno, bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Estamos estudiando la carta a los romanos. Así que comenzamos de nuevo donde empezamos la semana pasada, ya que vino un grupo más de gente, en el capítulo 12 de la carta a los romanos. Siempre les digo lo mismo para que se recuerden. Recuérdense que San Pablo no escribe las epístolas a lo loco, porque a veces que nuestros hermanos de otras iglesias te dicen un versículo de Colosenses y un versículo de Corintios ligado con un versículo de Deuteronomio y forman un enredo que uno no sabe y también te parece que San Pablo escribió solamente frases sueltas. San Pablo escribe epístolas, cada epístola de San Pablo tiene cada epístola de San Pablo tiene un objetivo, porque algo motiva a las epístolas de Santiago. Vamos a ver Gálatas, cuando estuvimos Gálatas, qué motiva a las epístolas de Pablo. Esta epístola de Roma es la única epístola que San Pablo escribe a una iglesia que no ha visitado. La iglesia de Roma, dice San Pablo que la escribe a pesar que no la ha visitado ni la fundó, porque es una iglesia que ya en este año que escribe Pablo la carta está a la cabeza de la caridad, dice San Pablo, de toda la iglesia. Una gran iglesia, la de Roma, fundada por judíos, conversos y por gentiles. Por eso San Pablo le hace un resumen de lo que es la fe, comienza hablándole de cómo el pueblo judío vivió bajo la ley. ¿Se recuerdan lo que dijimos? Cómo el pueblo judío, la ley ¿para qué servía? Para llevar al pueblo, ¿a dónde? A la santidad, al conocimiento de Dios. La ley era el camino para llevar a Dios a la santidad, para llevar al pueblo a la santidad, al comienzo de Dios. Pero ¿qué pasó con el pueblo judío? En vez de enfocarse en Dios, se enfocó en la ley y no llegó a ningún lado. Se desenfocó. Es como el maquinista que en vez de fijarse en el objetivo, se fija solamente en la línea. Si se le pone adelante una vaca o se le pone adelante un camión, no lo ve. Así le pasó por los judíos. En vez de enfocarse en Dios, se enfocó en... Y la ley no era mala, pero al desenfocarse ellos de Dios, la ley, en vez de convertir en bendición, se convirtió en instrumento de pecado para ellos. San Pablo explica eso muy claro. Después explica cómo Cristo viene a poner, no a eliminar la ley, sino a ponerla en su verdadero sitio. Y por eso Pablo nos explica la obra de Jesús, la redención, la reconciliación, la propiciación. Y después Pablo nos explica que esa redención que logró Jesús no es, ya está ahí para todo el mundo. Porque si todo el mundo fuera redimido, pues los noticieros no hubieran problemas, ni crímenes, ni escándalos noticieros, porque todo fuera santidad. Luego, entonces, si vemos los noticieros, definitivamente nos damos cuenta que todos no están redimidos, ni siquiera dentro de la iglesia. Entonces San Pablo dice que la redención hay que apropiársela por medio del bautismo. Pero también el bautismo te da solamente la salvación. No, porque ¿cuántos bautizados hay? Que el Papa los llamó paganos bautizados, que están bautizados pero su vida no se corresponde con la ley ni con la obediencia a Jesucristo. Entonces dice San Pablo, no solo el que está bautizado, hay que vivir como bautizado. ¿Y cómo vive bautizado? San Pablo nos explica entonces este hermoso capítulo. Vive en el Espíritu Santo, la vida en el Espíritu, los dones, los carismas, los frutos. Después San Pablo regresa un poco y nos habla de nuevo, como la iglesia de Roma está creada por judíos, conversos, por gentiles, le habla a los romanos, le dice a los judíos, ustedes eran el tronco de la mata, sin embargo Dios los apartó con un propósito determinado. Y ustedes, después dice que le dice a los gentiles, y ustedes tampoco se crean la gran cosa y miren a los judíos por encima, porque si Dios hizo con su pueblo eso, también lo puede hacer con ustedes. Y eso es un llamado para que nadie, como digan los americanos, no cojan las cosas for granted. Como dice Pablo, cuida tu salvación con temor y temblor. Porque como dice que digo, no, porque yo me eduqué en la Ursulina. Digo, so what? Fidel Castro se educó en Belén. O sea, nadie es católico porque se eduquen. Peor, los peores salen de las escuelas de monjas y de religiosos. La gracia del Señor, uno no es católico porque se educa en una escuela de monjas. Uno es católico porque un día decide vivir la fe de Jesucristo en la iglesia que él fundó. Y sigue, habla las razones del capítulo 10 por qué Dios rechazó a Israel y por qué Dios va a volver a llamar a Israel a esta salvación como signo de los finales de los tiempos. Y ahora San Pablo comienza a hablar del culto espiritual. Porque si ustedes se recuerdan, el Señor le dijo a la samaritana, vendrá tiempo en que no se adorará a Dios ni en el Garizim ni en Jerusalén, sino que se adorará en espíritu y en verdad. San Pablo va a hablar
Este culto en espíritu y en verdad, que es un culto espiritual. Fíjate que el Señor da dos características: en espíritu y en qué más, y en verdad. ¿Y qué cosa es una verdad? Claro, la hermana ha definido que verdad es algo verdadero. Yo diría, por supuesto, todos lo van a decir está bien, pero yo diría que, verdad, que también la verdad se tiene que ver. Porque si una verdad tú no la ves, ¿de qué sirve? La verdad es algo que tú puedes verla. El culto nuevo de la nueva alianza es espiritual y es verdadero. Todos nosotros que hemos estudiado la Pascua Eterna, cómo era el culto de Israel, los sacrificios, los días de fiesta de Israel, decíamos, el culto de Israel era un culto espiritual. ¿Qué creen ustedes? ¿El culto del templo de Israel era un culto espiritual? No era un culto espiritual. Ellos se enfocaban, de nuevo, no se enfocaban en el Dios que santifica, se enfocaban en qué, en lo que ellos iban a ofrecer y lo que iban a hacer. No era un culto espiritual. Aparte que no podía ser un culto espiritual, porque ¿quién era la cabeza de ese culto? El sumo sacerdote de Israel, que era un hombre pecador que tenía que purificarse, que tenía que hacer sacrificios antes de entrar al lugar santo, porque él no era santo. Lo que entonces, imagínate tú cómo iba a dar un culto espiritual una persona que no tenía entrada a Dios. No era un culto espiritual. ¿Y era un culto verdadero? No era un culto verdadero, porque dice San Pablo en Romanos que era prefigura de lo que iba a venir después. Entonces no era espiritual y no era verdadero. Dice San Pablo en Hebreos 9, lo hemos estudiado montones de veces, que cuando se rasga la cortina del templo, el culto pasa del templo de Jerusalén al cielo. El sumo sacerdote de Israel, que era un hombre, ya no hace falta, porque Jesús ocupa el lugar de sumo y eterno sacerdote. Con la diferencia del sacerdote de Israel, que tenía que entrar, hacer sacrificios, salir, purificarse, volver a entrar. Cristo no tiene que entrar y salir, porque Cristo es perfectamente santo y puro. Por eso Él entra una vez al cielo como sumo y eterno sacerdote y no vuelve a salir de ese lugar. Por eso es un culto espiritual, porque la cabeza del culto no está en la tierra, la cabeza del culto está en el cielo. El sacerdocio de la iglesia, como vimos en el Apocalipsis, la liturgia de la iglesia. Mucha gente piensa que la misa es algo que ofrecemos de aquí a Dios. No, la misa no viene de la tierra al cielo. La misa viene del cielo a la tierra. Eso es lo que dice Juan, que ve a la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Y alguna gente lo pinta como un platillo, una ciudad bajando como un platillo volador con una ciudad arriba con casita. Eso no es lo que ve Juan. ¿Qué es lo que quiere decir Juan? Que la nueva Jerusalén, ¿de dónde Juan la ve que desciende? Del cielo. Primero, ¿qué cosa es Jerusalén? Jerusalén, y eso es lo que hemos hablado algunas veces, pero no hemos dado ese énfasis. Jerusalén es la ciudad del pacto. Jerusalén, más que una ciudad, es un templo gigantesco. Hoy, ¿cuántos aquí han ido conmigo a Israel en alguno de los viajes? Hay unos cuantos. Desde uno llega a Jerusalén, aunque esté en el Ben Yehuda, en el mall en el Ben Yehuda, ¿dónde se siente uno que está? En una iglesia. Jerusalén es como una iglesia gigantesca. Decían que Jerusalén no es una ciudad que tenía un templo, sino que era un templo que tenía una ciudad. Porque era la capital del pacto. ¿Qué estaba dentro del Santo de los Santos? El Arca de la Alianza, con el testimonio del pacto de Dios con los hombres. Pero Jerusalén, ese pacto de Dios con los hombres, ¿en qué estaba escrito? En 2 tablas de piedra. Era un pacto humano. ¿Quién lo hizo? Moisés. ¿Con qué sangre roció Moisés el cumplimiento del pacto? Con la sangre de un animal, de un cordero. Era un pacto humano. Era un pacto humano. La ciudad Jerusalén, capital del pacto. Todo judío. Y hasta el día de hoy, ¿hacia dónde mira todo judío? Hacia Jerusalén. ¿Y por qué Jerusalén? Porque los que hemos ido a Jerusalén saben que ni el lugar es bonito, ni el lugar es espectacular, ni tiene unas vistas impresionantes. Es todo piedra por todos lados, no hay nada. ¿Por qué Jerusalén tiene ese imán? Que todo el mundo dice Jerusalén, y cuando tú estás llegando, aunque yo he ido ya 24 veces, cada vez que yo voy llegando me emociono, como si fuera el primer día que yo voy. ¿Por qué tiene ese imán Jerusalén? Porque es la ciudad del pacto de Dios. ¿Pero quién la construyó? El rey David. Y ha sido destruida 17 veces. Tanto que el piso de la Jerusalén actual está 15 metros por encima del piso donde caminó Jesús. La primera Jerusalén del primer pacto, ¿de dónde es? De la tierra. De ahí subían las oraciones de Jerusalén para
Dios. Dice San Pablo, la segunda Jerusalén no es de la tierra. La segunda Jerusalén, ¿dónde está? En el cielo. ¿Quién la hizo, la segunda Jerusalén? Cristo con su redención. Cristo es el portador del pacto. Cristo quien hace el pacto en la cruz. ¿Y con qué lo sella? Con su propia sangre. ¿Dónde está Jesús? Luego, entonces, la Jerusalén del pacto de nosotros no es esa ciudad histórica que vamos en Jerusalén. La ciudad del pacto de nosotros está. Por eso Juan dice, la segunda Jerusalén no es de la tierra. La segunda Jerusalén es de arriba. Y la segunda Jerusalén no sube. La segunda Jerusalén baja. Entonces ese es el culto espiritual. Ya que el centro de nuestro culto está ¿dónde? En el cielo. ¿Y nuestro pacto dónde está? En el cielo. Cuando seguimos estudiando Santa Cecilia y el Apocalipsis, vamos a ver que cuando Juan mira el cielo, ve que hay un libro con 7 sellos que nadie puede abrir. ¿Qué libro es ese? El pacto de Dios. El pacto de Dios con Israel. ¿Y por qué nadie lo puede abrir? Porque nadie lo había cumplido. ¿Alguien cumplió el pacto de Dios con Israel? 700 y pico, 600 y pico de leyes. Siempre lo cumplieron. Y por eso dice que Juan lloraba y decía, es el libro nadie lo puede. Es como una persona que muera, que tenga una herencia muy grande y que el testamento no se pueda abrir. ¿Cómo estarían todos los herederos? Llorando y no acaban de abrir a ver qué nos llevamos. El libro nadie lo podía abrir. Pero ¿qué le dijo una voz detrás de él? No llores, que ha vencido el Cordero, el León de Judá. Y viene Cristo, ¿y qué hace? ¿Qué aparece Cristo con el libro? Cristo pudo abrir el libro del pacto. ¿Por qué? Porque Él lo cumplió. Y después más adelante aparece con otro libro en la mano. Primero era un rollo, lo que tiene en la mano, como está escrita la ley. Segunda vez aparece con un libro. Es el libro del nuevo pacto. Dice, donde están escritos en el libro de la vida. Por eso, nuestro pacto es un pacto y es un culto espiritual. Por eso, todo el que va a misa el domingo y no va en el espíritu, ¿a qué va? A bostezar, a mirar el reloj, a esperar o irse corriendo lo más rápido posible. Porque están yendo a un culto espiritual sin ser espirituales. Nuestro pacto es espiritual y ese es el problema de la Iglesia Católica. Tenemos mucha gente que quita en el pacto que no son espirituales. Y yo creo que esto no se dice demasiado. Esto no se le explica a la gente, por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Tenemos una iglesia que no le estamos diciendo a la iglesia, tú eres una iglesia espiritual. Estás en el mundo, pero no eres del mundo. Y este culto que nos llama a ser espirituales, y ojalá que todos los que estén aquí, y por eso han venido, y por eso en momentos de tribulación, en vez de vaciar ese grupo, se llena. Y eso es bueno, porque ustedes saben entonces dónde está la palabra de consuelo. Y cuando momento de tribulación, en vez de alejarse, uno tiene que agarrarse al tronco de la mata que es Cristo. Ese culto, o sea, que quiere decir que ustedes están siendo ya más que carnales. Ustedes están ya viendo las cosas, no desde aquí, sino desde el cielo. Ese culto espiritual, que aunque parece que no se ve, vaya, sí se ve. Porque usted dirá, bueno, si es espiritual, la gente piensa que espiritual es invisible. Santa Teresa decía, y eso lo entienden los espirituales. Santa Teresa decía una visión, fulano tuvo una visión, y Santa Teresa decía, una visión es ver sin ver. Eso no lo entiende una persona que es carnal. ¿Cómo se puede ver? Sin ver. Y Santa Teresa decía, y cuando se ve sin ver, se ve con más certeza que cuando lo ven tus ojos de la carne, porque tus ojos de la carne te engañan. ¿Cuántas veces tú has dicho, lo he visto yo con mis propios ojos, y después te has dado cuenta que no viste nada? Pero ese ver sin ver, cuando tú llegues, cuando tú entiendas, esto es un test que no quiero que nadie me conteste, cuando tú entiendas lo que es ver sin ver, estás muy cerca del camino ya espiritual. Porque uno que no es espiritual no puede saber qué cosa es ver sin ver, y ver más claro que si ves. Se lo dejo, es una cosa de loco, pero ustedes poco a poco lo van a ir entendiendo lo que les estoy diciendo. Pues este culto espiritual que no es invisible, porque vaya si es poderoso, y lo que hemos ido al monasterio, a los retiros, hemos visto cómo hasta el Señor muchas veces se manifiesta audiblemente. Este culto espiritual no solo es espiritual, es verdadero. Tú dirás, bueno, ¿y cómo una cosa espiritual puede ser no verdadera? Hay cosas espirituales que no son verdaderas. La santería es espiritual, entre comillas, y no es verdadera. Muchas iglesias por ahí, y sin decir nombre porque no quiero
ponerme también a criticar a nadie hoy, pero muchas iglesias por ahí te dicen, ven a mi iglesia porque está Cristo. Y tú llegas y tú dices, ¿dónde está Cristo? Y te dicen, está aquí. Y tú dices, vaya que hay que tener fe para creer que está ahí. Pero cuando tú llegas a nuestra iglesia y te preguntan, ¿dónde está Cristo? Tú le dices, la caja dorada esa que tiene la luz roja al lado, ahí está Cristo. Yo puedo señalar con el dedo en mi iglesia dónde está Cristo, vivo, resucitado y glorioso. O sea, nuestro culto no solo es espiritual, es verdadero, porque no solo lo veo, sino que lo como. Cuando me dicen estos, no lo voy a decir, estos hermanos, me dicen por ahí, no, que los católicos creen que Cristo está muerto. Porque andan con la bobería que si la cruz, digo, mira hermano, ¿cómo yo voy a decir que Cristo está muerto si yo cené con él el domingo? Y muchos de ustedes cenan con él no solo de domingo en domingo, sino todos los días. ¿Cómo decir que está muerto? Nuestro culto no solo es espiritual, ay sí, yo alabo al Señor y lo bendigo y se acabó, no. Nuestro culto es verdadero, no es externo. Dios viene a mí en común unión y se hace de ese culto espiritual. Es el que va a hablar San Pablo. Porque vuelvo a decir, aunque nuestro culto es espiritual, hay mucha gente en la iglesia que no lo entienden porque no son espirituales, son carnales. ¿Qué cosa es carnal y qué cosa es ser espiritual? Carnal, espiritual es el que ve la historia con los ojos de Dios. Carnal es el que ve la historia con sus ojos que tiene al lado de sus narices. Muchas veces no ve más allá de la nariz. Tú ves la historia desde aquí, y Monseñor Román siempre lo explicaba. Y yo lo entendí porque yo fui a ese lugar. Monseñor Román decía que cuando tú ibas al Valle de Viñales, en Cuba, que es una vista espectacular, y casi todo el mundo cuando ve fotos de Cuba ve el Valle de Viñales, que son unas montañas así como media redondas, como le llaman mogote, pero para que la gente no sepa que es mogote, son unas montañas redondas, muy verdes. Tú te paras en el mirador y ves una vista verdaderamente espectacular. Pero cuando tú bajas al valle, te das cuenta que cuando tú te metes en el valle se ve espantoso. Se te llenas de espinas, que te pisan los pies, se llena de fango. Entonces ya la vista aquella, cuando tú te metes a caminar por el valle, no se ve tan bonita. No se ve tan bonita. El Monseñor Román decía, muchas veces la gente ve la vida desde el valle, otra vez se la ve caminando por adentro. ¿Quién tiene mejor vista? ¿El que la ve del mirador o que la ve caminando por el medio del valle? Espiritual es el que ve la vida desde el mirador. Es el que ve la vida no desde lo que yo interpreto, sino desde lo que Dios interpreta. Ves la vida a través de los ojos de Dios. Como Juan que subió, vio la historia del mundo en el Apocalipsis, no de la tierra, sino del cielo. ¿Quién es el cosa del carnal? El que solamente ve la historia del mundo a través de sus propios ojos y le da su propia interpretación. Y nosotros pensamos que una cosa así es una cosa gigantesca. Cuando una cosa así en el plan de Dios no es absolutamente nada. Nada. Por eso Santa Teresa lo dijo también. Todo se pasa. Todo, absolutamente todo, se pasa. Pero Dios no se muda. Eso es lo único que no pasa. Y San Pablo va a hablar de este culto, de los que son espirituales, los que ven las cosas de la hermano. ¿Y cuánta necesidad tenemos de ver lo que está pasando en Miami, lo que está pasando en la iglesia, lo que está pasando en nuestra nación, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en mi vida, no de mi propia perspectiva? Cuando lo vemos desde nuestra propia perspectiva, nos ahogamos. Porque mi visión es como limitada. Y tú crees que una cosa que va a durar 3 días es el mundo entero, y después de los 3 días tú tienes que ver las cosas no desde tus ojos, tienes que verlo desde los ojos de Cristo, de arriba tienes que ver. Y eso es lo que San Pablo va a hablar. Por eso volvemos a repetir lo que dijimos la semana pasada, y que es tan importante que nos grabemos en nuestra vida. Los exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que se ofrezcan ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable. Dice San Pablo, ese va a ser tu culto espiritual. Culto espiritual es ofrecerse a uno mismo como sacrificio vivo. Primero que nada, vivo. Y hablamos la semana pasada del sacrificio vivo. Dios no quería sacrificio que le trajera una vaca muerta o media muerta. Dios quería que le trajera un animal y no solo vivo, ¿qué más? Agradable. Sin defecto. Porque alguien fuera a decir, bueno, esta vaca se le partió una pata, no da leche, se la voy a regalar al Señor en sacrificio. Sacrificio. Por eso mucha gente en la iglesia no puede ofrecer sacrificio. ¿Tú sabes por qué mucha gente en la iglesia no puede ofrecer sacrificio? Porque están muertos.
Y el sacrificio es de alguien que está vivo. ¿Y quién solamente está vivo en la iglesia? El que se ha dejado mover y tocar por el Espíritu Santo. Siempre le he dicho que hay cantidad de gente por el mundo que camina como Adán de barro. ¿Qué cosa es Adán de barro? Cuando Dios hizo a Adán de barro, ¿lo hizo o no lo hizo? Sí. ¿Y ya estaba hecho o no estaba hecho? Sí. ¿Pero qué le pasaba? No veía los pájaros que estaban cantando en el paraíso, veía el agua de las fuentes del paraíso. No, ¿qué veía? Nada. ¿Por qué no veía nada? Porque le faltaba vida. Entonces Dios sopló en sus narices, le dio su espíritu y los ojos de Adán, y pudo ver todo lo que lo rodeaba. Esa es la diferencia entre un ser carnal y un ser. El ser carnal camina por la tierra sin ver nada. Nada le viene bien. No disfruta la soltería, no disfruta el noviazgo, no disfruta el matrimonio, no disfruta los hijos, no disfruta los nietos. Y se muere sin disfrutar nada. No disfruta el carro que tiene, no disfruta la casa. Porque tiene un apartamento y mientras vive en el apartamento, ¿qué está pensando? Ay, yo quiero tener una casa de 4 cuartos. Y cuando tengo una casa de 4 cuartos, ¿qué cosa es lo que se despeluca? Ay, yo le quiero hacer una piscina. Y cuando le hace la piscina, entonces quiere vender la casa para comprarse otra. ¿Tú sabes quién es el que disfruta la vida? Por supuesto que es bueno tener aspiraciones, pero no hacer de esas aspiraciones el centro de tu vida. El que dice, tengo un apartamento de 1 cuarto y vaya que lo disfruto. Y lo trato de poner bonito, y si me cae una casa de 4 cuartos, bendigo al Señor, pero si no me cae, estoy contentísimo aquí y disfruto el apartamento que yo tengo. Esas son la gente espiritual. La gente de carne es la gente que no cuenta bendición, cuenta maldición, cuenta lo que le falta. Hermano, como yo conozco gente así, que en Cuba no fueron felices. Decían, no, yo voy a ser feliz cuando llegue a Estados Unidos. Llegan aquí y dicen, no, aquí yo no soy feliz, voy a ser feliz cuando regrese a Cuba. Ustedes no conocen, yo no estoy haciendo un cuento hipotético, yo conozco gente con nombres. Adán de barro. Cuando el Espíritu de Dios entra en ti, tú empiezas a ver las bellezas que te rodean. Tú ves las bellezas hasta en lo más simple, tú lo disfrutas. Y le das gracias a Dios por lo que tienes. ¿Cuántas veces yo llego al trabajo el lunes y me dicen, el lunes? Y trabajar, yo digo, bendito sea Dios que es lunes y tenemos trabajo. ¿Tú sabes cuánta gente hoy lunes dirá, Señor, no tengo trabajo? Hermano, el espiritual cuenta bendiciones y el carnal no cuenta nada, porque ni siquiera se da cuenta de las cosas que tiene. Por eso en San Pablo que hay que ofrecer un culto vivo. Pregúntense esta semana, ¿yo estoy vivo? Porque dice San Pablo, los más tristes son los vivos, los que se creen vivos y están, lo dice el Apocalipsis. Tú te crees que estás vivo y estás muerto. Segundo, santo. Sacrificio santo. El otro día me escribió un muchacho de WTN y me decía, tú vas a pensar que yo estoy loco, pero yo te quiero decir que si es malo querer ser santo. Yo le dije, no, si tú no quieres ser santo, tú estás perdiendo tiempo en la iglesia y haciéndome perder el tiempo a mí. Y eso es lo que decía el Papa. Un cristiano que no quiera ser santo, ¿qué está haciendo en la iglesia? Se dice que sin santidad no vas a ver a Dios. Lo que pasa es que tenemos un falso concepto de santidad. Están santos y los santos. Hay una gran diferencia entre santos y los santos. Los santos son los que están en los altares, son María de Jesús crucificado. Los santos, ¿quiénes son los santos? Hombres que han vivido la fe extraordinariamente. Y la iglesia, me dicen, ¿cuál es el proceso para ser santo a la gente en la iglesia? La iglesia no es santo. La iglesia proclama que alguien vivió santamente, pero el Espíritu Santo es el que hace santo a una persona. La iglesia no hizo santa son María de Jesús crucificado. La vida de ella, extraordinaria, fue la que hizo que la iglesia dijera, esta mujer verdaderamente, esos son los santos. El Señor no te pide que llegues a lo mejor al extremo de Son María de Jesús crucificado, pero el Señor te manda a no ser el grupo de los santos, sino ser santo. Y la regla de la santidad, se lo he dicho un montón de veces, la regla de la santidad más fácil, y por eso léanse el libro Historia de un alma. Santa Teresita de Lisieux definió la regla de la santidad. Santa Teresita dijo, yo voy a explicar el camino chiquito, el camino que no es. Dijo Santa Teresita, ser santo es hacer lo ordinario extraordinariamente bien.
No esperes hacer milagros, no esperes cantar como Los Ángeles, no esperes predicar como Salvador Gómez. Haz lo que tú haces todos los días, pero ¿cómo lo tienes que hacer? No bien, extraordinariamente bien. Entonces puedes ofrecer un culto que estás vivo y un culto santo. ¿Cuántas personas van a misa el domingo metidas en santería? Están ofreciendo un culto santo, están ofendiendo a Dios. ¿Cuántos comulgan en fornicación? Y no solo están pecando, están pecado doble. Y no solo vivo y santo, sino que a Dios le sea agradable. No hacer lo que tú quieres, sino lo que quieres. Porque ese es el asunto. Tú puedes ofrecer un culto, pero a lo mejor tú estás ofreciendo tu propio culto, no el culto que Dios quiere que tú ofrezcas. No, le voy a dar culto a Dios, me aparezco con un ramo de flores increíble, le emite la caridad para que lo boten al otro día por la otra puerta. Dios no quiere flores, Dios es dueño de todas las flores. Dios quiere que des un culto que le sea. Y por eso decía Isaías, no quiero sacrificio ni quiero ofrenda, quiero misericordia. Porque de qué vale mucho sacrificio si no hay misericordia. Dice, no se acomoden al mundo presente. Antes bien, transfórmese mediante la renovación de su mente. Y eso mejor que nunca viene a Miami en estos momentos. No se acomoden al mundo presente. Antes bien, transfórmense mediante la renovación de nuestra mente, de forma que puedas distinguir cuál es la voluntad de Dios. Somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y yo lo estoy en el programa que di en Radio Paz, en el tema ese, que el programa de Radio Paz está escrito también en el website de nosotros. Se llama Celibato y Circo Mediático, en el website de nosotros. Yo lo decía, hablando de este acomodarse al mundo. Yo decía, el gran problema que tiene la iglesia en estos momentos viene no del Concilio Vaticano II, porque el concilio fue inspirado por el Espíritu Santo. Y si ustedes leen, ni pregunto, porque estoy seguro que el 99.9 de ustedes no han leído las conclusiones del Concilio Vaticano II. Pero las conclusiones del Vaticano, si ustedes lo leen, la Gaudium et Spes, todas las declaraciones del Concilio Vaticano II son tremendas, profundas, te hacen pensar. Todo esto que ha venido en la iglesia, el concilio no lo provocó. Todo esto que ha venido en la iglesia ha venido por las personas que implementaron el concilio. Que las personas que implementaron el concilio lo implementaron mal. No fue el concilio, fue la forma en que lo implementaron. Y eso es lo que Benedicto XVI ha dicho y Benedicto XVI está tratando. Benedicto XVI está diciendo, cuando la gente después del concilio, porque el concilio se hace y después se pasa para que los obispos y las comisiones, ¿qué cosa? Lo implementen. Y ahí fue donde se formó la debacle. Benedicto XVI decía bien claro, este papa está muy claro, decía, alguna gente también te parece que del concilio para atrás nada servía. Vamos a acabar con todo lo del concilio para atrás porque es antiguo. Vamos a hacer cosas modernas. Dice Benedicto, ahí vino el gran error de la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia tiene una cosa que es muy importante. ¿Ustedes saben qué cosa es? Continuidad. ¿Qué es lo que tiene la iglesia? Continuidad. Lo dijo Cristo. Yo estaré con ustedes, ¿cuándo? ¿Hasta el concilio? Hasta el final de los tiempos. ¿Qué le dijo? ¿Cuál es la promesa a Pedro? Las puertas del infierno no prevalecerán. Continuidad. Continuidad. ¿Por qué? Porque nuestra herencia viene de los apóstoles. Tú no puedes, tú coges un árbol, ese árbol que ha crecido ahí, tú lo coges y lo cortas por el medio y lo siembras, ¿y qué pasa? Se muere. Y eso fue lo que quiso hacer la iglesia. El tronco lo que hicieron, cortar de aquí para atrás, nada sirve. Vamos a hacer todo nuevo. No, y eso es lo que está volviendo el Papa a decir. No se puede romper. En la iglesia no hay nada nuevo. Ni, hermano, todos los cantos antiguos de la iglesia tan hermosos se deshizaron porque eran viejos. Y terminamos cantando toda esa porquería que cantamos por ahí. Ya estoy un día cantando yo esa canción, reloj, no pares las horas, eso cantando en un grupo de oración con una letra de un salmo. Y dejamos de cantar el himno eucarístico
y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque eran antiguos. Y los sacerdotes, como ellos no querían ser antiguos, se quitaron el hábito. Y para ser modernos se iban a tomar vino con los feligreses. Y ahí está. Ahí está. Vamos a abrir las ventanas para que entre la luz del mundo. Eso fue lo que dijo el concilio. Y no nos dimos cuenta que la luz está afuera, que la luz está adentro. Vamos a adaptarnos al mundo. La iglesia no tiene que adaptarse al mundo. Nos adaptamos al mundo. Y vaya, si nos adaptamos bien al mundo, que toda la porquería del mundo se ha metido aquí. La luz está aquí. El mundo tiene que adaptarse a Cristo. Ese ha sido el fallo. No busquen otro. No busquen otro fallo. Las devociones, las medallas, todo lo que es el católico pasó a ser sinónimo de ridículo o viejo. Los escapularios, nada de eso. Y el diablo se dio banquete. Las estatuas de la Virgen las pusimos en el parqueo de la iglesia, el Santísimo en un cuarto por allá. Y el diablo se dio banquete. Vaya si se dio banquete. Gracias a Dios que tenemos un Papa, Juan Pablo II, y este Papa, porque Pablo VI sufrió tanto. San Pablo VI llegó a decir, en un discurso en el 71, dice: abrimos las ventanas para que entre la luz y se ha metido el fuego del infierno. Lo dijo el Papa, no lo dije yo, en el año 71, porque el Papa vio qué es lo que había pasado. Menos mal que tenemos dos papas que están tratando de poner las cosas de nuevo, decir, hay que tener continuidad. Por eso se restauró la misa en latín, para que todo el mundo vaya a misa en latín. No, porque tú no puedes decir, de aquí para atrás la misa en latín no sirvió. Como me decían, no, pero es que la misa no sirvió. Digo, pues fíjate, voy a decir una cosa, así que la misa en latín no sirvió, pero cuando la misa en latín, los seminarios estaban llenos, los monasterios estaban llenos, en las iglesias había reverencia, orden y respeto, la gente se vestía decentemente. Ahora la misa es en español y mire el relajo que hay formado en todos lados. Entonces no me vengan con cuentos. ¿Tú sabes por qué? Y el Papa lo dijo cuando estuvo en África, que dijo, me admiro del sentido de lo santo que tienen los africanos. Hemos perdido la sacralidad. Para nosotros estamos en la iglesia y para nosotros la iglesia no es santa. Por eso gritamos, pateamos, hablamos por celular. Porque antes tú entrabas a la iglesia, desde que tú entrabas tú sentías que estaban entrando en un lugar santo. Ya no. La misma estructura de la iglesia que aparece en Publix ya te quita a ti el sentido de lo santo. Un auditorio. Se ha perdido el misterio de Dios. Y Dios es misterio. Cuando tú de algo deja de ser misterioso, ya tú no lo respetas. Misterioso en el buen sentido de la palabra. Por eso dice San Pablo, transfórmense mediante la renovación de la mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios. Y dice las tres cosas que hablamos la semana pasada y terminamos: lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Espero que ustedes hayan encontrado en cuál de las tres etapas están, y si no están en ninguna, pónganse a trabajar. Muchos de ustedes están en lo bueno, dijimos. No, si están aquí porque están, aunque no lo logremos todos los días, pero por lo menos esa es la santidad. Yo decía, una persona me decía, pero es que yo caigo continuamente en pecado. Digo, la santidad es caer en pecado y levantarte y seguir a Cristo. Saber creer que Dios es tan misericordioso que no importa lo que tú hagas, si te arrepientes, tampoco si eres un desfachatado. Si te arrepientes y tienes humildad, el Señor te perdona, no importa lo que tú hayas hecho, hasta 70 veces 7. Si tú te das cuenta que tú pecaste, quiere decir que tú estás en el buen camino. ¿Tú sabes cuando tú no tienes solución? Cuando tú piensas, cuando tú has pecado y quieres decir que lo que pecaste está bien hecho. ¡Ay, por amor! Entonces un marido casado por la iglesia con su mujer, cuando se enamora de cualquier pelúa que le pasa por el lado, tiene el derecho a dejar a su mujer. Y todo el mundo dice que está bien. Lo grave de Miami es que toda la comunidad está viendo una cosa mala como buena. Hemos perdido el sentido de lo que es bueno y de lo que es malo. Y eso sí es grave. Eso sí es grave. Cuando se pierde el sentido de lo que es bueno y de lo que es malo. Por amor. Bien claro que lo dijo. De esto todo lo que ha servido bueno porque el padre Ascoite y yo hemos hecho las paces. Es lo único bueno que ha servido de todo esto. Que lo dijo bien claro Ascoitia. Amor, eso hacen los perros en las esquinas. Eso no es amor.
Queremos poner el amor al nivel de los animales. Hay que ser lo que es bueno. Lo que estamos aquí, estoy seguro que estamos tratando de hacer lo bueno, aunque caigamos. Hermanos, todos vamos a caer. Martín Valverde lo dice. Martín Valverde dice, si tú crees que no vas a pecar, vas a estar pecando siempre porque tú eres un orgulloso. Todos, menos Cristo, todos los demás vamos a pecar. Olvídate que tú no vas a pecar. Pero estamos tratando de hacer lo bueno. Ese es el primer paso. Hay gente que no trata de hacer lo bueno y justifica lo malo que hace para hacerlo pasar por bueno. Esa es la primera etapa. ¿Cuál es la segunda? Lo agradable. Ya solamente no hace bueno. Tú dices, esto que yo estoy haciendo le agrada a Dios. Ya subiste. Y el tercer paso, lo perfecto. Ese es el último paso. Ya tú no haces lo que es bueno. Ya tú no dices, esto le agrada a Dios. No, no, yo voy a hacer lo que yo sé que tengo que hacer, aunque me cueste sangre. Hoy en día eso es lo que se ha perdido. No, nadie se sacrifica absolutamente por nada ni por nadie. Crisis de fidelidad. Una vez hablando me encontré con una hermana en el Publix, hace tiempo estábamos hablando y subió la conversación de la fidelidad en el matrimonio. Y yo decía, no, sí, las madres, las primeras que le dicen a las hijas, no aguantes ningún paquete. A la primera, divórciate. Y muchos paquetes que aguantó mi madre para tener un hogar estable. Porque la sabia en mi casa no era mi papá, era mi mamá, que sabía cómo llevar la situación. Pero se ha perdido. Ya no pensamos en los demás, pensamos en yo, sin las consecuencias. Y eso, ¿tú sabes quién es el padre de todo eso? El demonio. El demonio. Ya lo que es agradable a Dios. Sigue diciendo Pablo en estos 5 minutos que nos queda, porque esto fue la introducción, porque yo quería empatar esto de la semana pasada que se quedó al final como un poco en el aire. Dice en el versículo 3, en virtud de la gracia que me fue dada, les digo a ustedes, no se estimen en más de lo que conviene. Ay, Señor, ¿por qué tú me pones eso a mí? Mire el consejo que da Pablo, no se estimen más de lo que conviene. Ay, hermano, nos creemos que soy Dios y que puedo hacer lo que me da la gana. Una autoestima impresionante. Yo el otro día estaba meditando en todo esto, me vino a la mente, y a otro hermano que me llamó, estábamos conversando y él había venido al mismo pasaje, en el pasaje de Ezequiel, hablando del demonio, que dice, ¿cómo subiste, estrella de la mañana? Pensaste que ibas a llegar a ser como Dios y sin embargo te has precipitado al abismo y te arrastrarás por tierra. Hay mucha gente que se quiere sentar en el trono de Dios, y lo que dice San Pablo, no se estimen más de lo que conviene. No conviene que nos estimemos. Tienes que darte el valor que tú tienes, pero cuidado, no te vayas más. Si malo dijiste para atrás y decir, no, yo soy un sapo bajo una piedra, yo no valgo nada. Y generalmente los que dicen eso lo dicen para que le digan, no, bobito, si tú vales cantidad, si tú eres tremendo. No, hermano, tú sabes cuando tú te estimas lo que tú vales, cuando tú te tiras contra el Evangelio de Cristo. Tú miras el Evangelio y dices, yo me miro en qué espejo, en el Evangelio de Cristo. Ahí tú sabes lo que vale. Ahí tú sabes lo que vale. No se estimen más de lo que conviene. Mucha gente no le conviene estimarse demasiado. Y muchas veces ustedes tienen la culpa que la gente se estime más de lo que conviene. Por baboso. Porque la mayoría de los fieles son unos babosos. Ay, Fran, mira que tú hablas bonito. Baboso. Yo no necesito que tú me digas porque yo no hablo bonito para ti. Yo estoy aquí por fidelidad a Cristo, no por ninguno de ustedes. Si es por ustedes, estuviera en mi casa bebiendo la Comay. ¿Tú la viste? Hay otra que le gusta la chusmería por ahí también. Pues, los fieles le hacen unos daños a los predicadores y a los sacerdotes. Increíble con esa babosería. Entonces, te preparas un grupo para ir a Israel y se te apuntan 4. El cura fulano de tal, que es un pesado y que no hace nada. En cuanto anuncia un viaje, para allá corren inclusive los del grupo. Ah, porque viene el padre fulano de tal. Baboso. Ya ve ese cura para que te dé una charla al grupo para que vea que no vaya. ¿Quién llaman al estúpido este para que vaya? Y tienen la desfachatez de decírmelo. Ay, Fran, te estoy llamando para que vengas al grupo porque la persona que invitamos me llamó y me dijo que no puede venir. Digo, pero hay que tener poca vergüenza para invitarme porque ¿qué iba a ir? No pudo ir. Y allá cojo yo mi Biblia y voy. Y mentalmente le digo, baboso.
No sean babosos, hermano. Si tú admiras a alguien en la iglesia, ora por esa persona. No se lo diga. No se lo diga. Ese incienso del mundo es lo que echa a perder a la gente. No se estimen más de lo que tengan, más bien una sobria estima según la medida de la fe. Eso es tremendo. Tengan una sobria, algo sobrio, alguien que no se excede, sean austeros, tengan una estima austera. ¿Según qué medida? La medida de la fe. Lo que le dijo ahorita, tírate contra el Evangelio. Tírate contra estas 3 palabras: lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Mira a ver en cuál de los 3 escalones tú estás. A lo mejor no estás en ninguno. Y el retiro del día 22 es precisamente para aprender a subir esos escalones. Según la medida de la fe. Fíjate lo que dice, que otorgó Dios a cada cual. Pues así como nuestro cuerpo en su unidad posee muchos miembros y no desempeñan todos los miembros la misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo los unos para los otros miembros, pero teniendo dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada. Aquí San Pablo, vamos a empezar esto, ya estamos terminando, vamos a empezar en esto la semana que viene. Aquí San Pablo va a exponer la famosa teoría del cuerpo místico. Es que es el centro de la iglesia. ¿Qué dice San Pablo? La iglesia es que goza un cuerpo. Nosotros no somos un grupo de gente, nosotros no somos una congregación, nosotros somos un cuerpo. Y ese es el misterio, cuya cabeza es Cristo. Cada uno de ustedes, como el cuerpo de ustedes está compuesto de células, así el cuerpo de Cristo está formado por cada uno. Y ahí es donde viene el problema, hermano. Cuando a ti te sale un grano en el pie o aquí en la boca, ¿cuánto no duele ese? Cuando uno de nosotros peca y cuando uno de nosotros de escándalo, está hiriendo profundamente, ¿tú sabes a quién? A Cristo. Una parte del cuerpo de Cristo está sin santidad y está doliéndole a Cristo. No solo es el pecado, es el dolor de nuevo que le está causando a Cristo. ¿Y quién entiende esto? No solamente los espirituales. La iglesia es un gran... Y de ahí, de esto que vamos a ver la semana que viene, viene el concepto de comunión de los santos. Dice, creo en la comunión. La comunión de los santos no es que los santos comulgan. Por supuesto que todos los santos comulgan, porque si no fueran santos. Común unión quiere decir común unión. Es lo que la comunión de los santos es que toda la iglesia forma un solo cuerpo. Y va San Pablo a decir, ¿y a mí qué me importa un escándalo que hubo en Polonia? Es como si el cuerpo dijera, ¿y a mí qué me importa tener infectada una uña del dedo chiquito del pie? Que si te infecta una uña de chiquito del pie, vaya si te molesta. Todo lo que sucede en la iglesia malo nos afecta, y todo lo que sucede bueno nos afecta. Y ahora dice la iglesia, la comunión de los santos. ¿Qué dice San Pablo? Vamos a ver la semana que viene. El cuerpo místico de Cristo. No es solamente la iglesia que está aquí en la tierra, se compone de la iglesia que está en el cielo, la iglesia que está en el proceso de purificación, el purgatorio. Nosotros, tanto la iglesia del cielo como la del purgatorio, como nosotros somos un solo cuerpo. Porque los que se mueren no se desprenden de Cristo, al contrario, entran en la vida perfecta de Cristo. Por eso que ahí viene el orar a los santos. Ah, pero que fulanita está muerta. Son María de Jesús crucificado no está muerta, está más viva que tú que yo delante en el trono de Cristo, y somos un solo. Así las oraciones de ella me benefician a mí, y las oraciones de las monjas en el norte de la China me benefician a mí, y yo oro por monjas que yo no conozco que están en Palmas de Mallorca. Es porque todos somos un... Por ejemplo, cuando a ti te duele tienes una migraña tremenda, te ponen una inyección. ¿Dónde te duele a ti? La inyección no, ¿dónde te duele a ti la migraña? ¿Y dónde te ponen la inyección? En una nalga. Tiene sentido. ¿Dónde tendrían, por la lógica, dónde tendrían que ponerte la inyección? La cabeza. ¿Y dónde te la ponen? Lejísimo. Así pasa con el cuerpo de Cristo. Las monjas que están orando en Belén por nosotros recibimos. ¿Ustedes entienden lo que yo les digo? Eso es lo que es la comunión de los santos. No que los santos, que la gente no entiende en la iglesia qué cosa es la comunión. Y vamos a ver, como va a decir San Pablo, que como el cuerpo, cada parte de la iglesia tiene una
función. Dice San Pablo, si todo el cuerpo fuera oreja, tú te imaginas una oreja, aunque hay algunos con una oreja casi que son cuerpos, pero tú te imaginas una gran oreja caminando por ahí. ¿Con qué mano iba a coger las cosas? ¿Con qué boca iba a hablar? ¿Qué es lo único que hacía? O una gran boca caminando por ahí. San Pablo dice, así como la boca habla, las orejas oyen, las manos, así el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tiene una función distinta. A ver, San Pablo, si la boca quiere ser oído, me tuve que hacer problemas. Y eso es lo que San Pablo nos va a llamar el orden. ¿Qué lugar ocupas tú en el cuerpo de Cristo? Porque cuando el cuerpo disloca las funciones, entonces el cuerpo no funciona. Y todos no pueden ser orejas. Y todos no pueden predicar. Y todos no pueden cantar. Si todos predicamos, ¿quién limpia? Y si todos limpian, ¿quién predica y quién canta? ¿Es importante predicar? ¿Y es importante limpiar? Vaya, si es importante limpiar. Cuando tú le pagas a alguien de la calle para que limpie la iglesia, mete 4 trapiazos como limpia la casa de nosotros, las que le pagamos, y se va. Cuando una persona cama a la iglesia, limpia la iglesia, la deja brillando. Le saca brillo a todo porque lo hace con amor. En la iglesia todos son importantes, tanto el que limpia como el que hace una obra que a lo mejor tú piensas que la obra que tú estás haciendo no se ve. La obra de esas mujeres en los monasterios y esos hombres trancados en oración que no se ve es la más importante de la iglesia. ¿Tú has visto en tu vida un glóbulo blanco? Y vaya si nos hacen falta. Esa labor de esas mujeres, esos hombres orando en los monasterios, son los glóbulos blancos de la iglesia que se comen las infecciones. ¿Por qué hay tantas infecciones? Porque no tenemos demasiada gente orando. Como dice María, hay demasiadas orejas. Muchas veces no queremos hacer lo que no se ve. No, lo que vemos no, lo que no se ve. Para que digan, ay, qué bueno fulanita, fulanito, mira cómo se entrega para la iglesia. Pero la voz que más vale es la que no se ve. Pero estás haciendo lo que es agradable. La semana que viene traemos la teoría del cuerpo místico de Cristo. San Pablo va a empezar a hablar y cómo, así como el cuerpo se compone de carne, huesos, pero si no tiene un espíritu, el cuerpo está como la iglesia, si no tiene el espíritu de Dios, está muerta. Así que la carta de los Romanos es importante o no es importante. Todas las epístolas de Pablo son como si fueran escritas ayer.